Super Macro Mega bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo tan especial, a esta charla, a compartir juntos, a hablar juntos de la palabra del Señor y a tener este pequeño estudio. Vamos a hacer algo especial que debe hacer todo cristiano y es orar. Vamos a dejarle al Señor que tome control de nuestras vidas, que se lleve nuestras situaciones personales, las pruebas, el cansancio, los sinsabores de la vida que todos los tenemos, y vamos a descansar en el Señor. Seguramente ya estamos finalizando la semana y muchos de nosotros estamos cansados y necesitamos un renuevo del Señor y muchos de nosotros un milagro de Dios. Vamos a pedírselo. Él es un Dios que salva, es un Dios que también es un Dios que hace milagros, que sana, que libera, que restaura y que también trae provisión a su pueblo conforme su voluntad y su gracia. Así que vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo precioso, maravilloso. Gracias por el corazón de mis hermanos. Quiero agradecerte especialmente por ellos que dan de su tiempo, Señor, para poder estar conectados juntos a través de Zoom, compartiendo, hablando, Señor, teniendo compañerismo en cuanto a la palabra, en cuanto al ministerio. Y Señor maravilloso, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, con todo mi corazón, sabiendo que tú lo haces porque tú eres un Padre amoroso, que los bendigas, que los renueves en esta hora, que todas aquellas preocupaciones que están en nosotros y sobre nosotros podamos descansar en el Señor, de la gracia, de la gloria. Y Dios maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, creemos que usted hace milagros, obra poderosamente. Lo ha mostrado una y otra vez en nuestras vidas y a través de la historia en su pueblo los ha cuidado, los ha guardado, les ha dado provisión y creemos, Señor, que usted lo seguirá haciendo porque somos su pueblo gracias a su Hijo Jesucristo, gracias al Cristo Redentor. Señor maravilloso, gracias por lo que ya ha hecho, gracias por lo que va a hacer y gracias por lo que está haciendo, porque sabemos que seremos sorprendidos y aquellos que estamos pasando pruebas, Dios, seremos fortalecidos, renovados, y ese día malo también habrá de pasar y veremos la manifestación del poder de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi gente bonita, maravillosa, preciosa, vamos a entrar entonces en el tema de hoy, y el tema de hoy es Creciendo Juntos. Tiene mucho el título que ver, Creciendo Juntos, el discipulado como proceso de transformación y servicio, ¿verdad? Creciendo juntos en el discipulado como proceso de transformación y servicio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia que es el discipulado, pero no solamente, a veces muchos de nosotros vivimos el discipulado y eso está bien, pero vivimos una parte, porque el discipulado, según la Biblia, según lo que nos enseña la Sagrada Escritura, según las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que el Señor enseñó para que aquellos que recibían la enseñanza, que eran los discípulos, los apóstoles, pudieran enseñar a otros. De eso se trata, ¿verdad? Y también aquel que fue llamado al ministerio a cuidar, a amar y a caminar y a ser compañeros de las ovejas. Así que vamos a ir rápidamente. Entonces, el tema de hoy es Creciendo Juntos, el discipulado como proceso de transformación y servicio. Y vamos a ir a este texto bíblico que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 9, y dice el apóstol Pablo a los filipenses, y esta palabra también tiene poder y nos habla a nosotros, dice, no dejen de poner en práctica, vamos de nuevo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. ¡Wow! Comienza diciendo, hey, ustedes han recibido, han aprendido, les he enseñado. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan volcar en otros. Todo lo que oyeron de mis labios, dice el apóstol Pablo, y vieron que hice, háganlo ustedes también. Entonces el Dios de paz, dice, estará con ustedes. Vamos de nuevo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Allí hay una pequeña introducción que quiero compartir con ustedes y dice lo siguiente. Así que le voy a pedir al pastor Guillermo que lo suba un poquito más arriba. Muy bien. Entonces dice, el día de hoy, ¿verdad?
veremos uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Lo que vamos a compartir, el discipulado, es un pilar elemental y fundamental en su vida y en mi vida. Yo debo discipular y usted debe discipular según las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Según el mandato del Señor. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Esto tan interesante, veremos uno de los pilares fundamentales del cristianismo, según enseñó el mismo Señor Jesucristo cuando envió a sus discípulos a ser más discípulos, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar, ustedes pueden en casa allí, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 35, donde Jesús enseña el servicio a los demás. En Marcos 9, 35, el Señor les está enseñando la importancia y quién es el más grande en el reino del Señor, y también lo vuelve allí a plasmar en cuanto al discipulado, a la gran comisión de que tenemos que hacer discípulos en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el vecindario, en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, donde habla nada más y menos que de la gran comisión. Y nos abocaremos a esa columna vital que es el discipulado, el cual en el contexto de la iglesia se convierte en un proceso de formación. Ahora, ¿cómo es esa formación? Esa formación es integral, progresiva y continua. Vamos de nuevo, es una formación integral, progresiva y continua. Si queremos ser fructíferos, tenemos que tomar para nuestras vidas el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Debemos saber que se deben explorar los principios esenciales de ¿qué? Del discipulado y el pastoreo. Esto es interesante. Y allí lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17, cuando el Señor le dice, nada más y menos que a su discípulo Pedro, ¿verdad?, que apaciente sus ovejas. Que cuide las ovejas, que alimente las ovejas. Bien, destacando la importancia de seguir a Cristo y guiar. Voy a pedir al pastor Guillermo que suba, por favor, porque tengo la fotito de él justo acá abajo y no me permite seguir. Destacando la importancia de seguir a Cristo y de guiar a otros en este camino. Ahora, interesante, la Biblia enfatiza que el discipulado es un llamado a no solo aprender, y acá es donde nosotros los cristianos metemos la pata. Allí es donde tropezamos, allí es donde nos estancamos. Aprendemos, nos alimentamos y eso está bien, adoramos al Señor, salimos, predicamos, pero hay algo más. La Biblia enfatiza que el discipulado es un llamado no solo a aprender, sino a vivir una vida transformada que refleje los valores del reino de Dios y le den toda la gloria al Señor. Y allí está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de aquel que se la merece, y como la quinta sola, ¿verdad?, de la Reforma, es toda la gloria es para Jesucristo, toda la gloria es para el Señor, no es para el pastor Pepe, para el pastor Juan, para el pastor Darío, para el pastor, no, es para Jesucristo. A Cristo sea toda la gloria al Padre, ¿verdad? Toda la gloria al Señor. Las Escrituras nos enseñan que a través de un liderazgo que sirve, no solo que aprende, no solo que toma allí la información, sino aquel que sirve a los demás, aquel que pone en práctica lo que estamos aprendiendo. Las Escrituras nos enseñan que a través de un liderazgo que sirve, el pastor tiene la responsabilidad de acompañar ¿a quién? A los discípulos en su crecimiento espiritual, mientras que cada miembro de la iglesia está llamado a convertirse en un modelo que otros puedan imitar. Y allí en 1 Corintios 11:11, Pablo dice a los corintios, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? No solamente enseñar, sino imita. ¿Y cómo podemos llevar a imitar lo bueno? Simple, enseñándoles a hacer lo que nosotros fuimos enseñados. Enseñados a amar, a respetar, a ser humilde. ¿Cómo le enseño a alguien a ser humilde? Siendo humilde. Pero esa humildad que viene del Señor. ¿Cómo le enseño a alguien a pedir perdón? Pidiendo yo perdón, reconociendo que me he equivocado. ¿Cómo le enseño yo a alguien, a mis discípulos, a hacer lo que la Biblia manda? Bueno, reflejando a Cristo.
y reflejamos a Cristo dentro de nuestras imperfecciones, porque no somos perfectos, de esta manera, dando al Señor con todo nuestro corazón y brindando nuestro servicio y haciendo resplandecer a través de nuestras buenas obras, ¿verdad?, lo que Cristo nos ha manifestado. Nada es de nosotros, todo es del Señor. No estoy hablando de las obras, nos salvan, ¿verdad? Nadie se salva, nos salvamos por la gracia de Dios, pero todo cristiano nacido de nuevo tiene buenas obras. Bien, el estudio de hoy nos invita a reflexionar. De eso se trata, a que reflexionemos. ¿Verdad? Señor, ¿qué onda? ¿Estoy haciendo esto o no? ¿Qué onda, Señor? ¿Estoy practicando esto o no? De eso se trata. Porque allí es cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Y allí es cuando podemos caminar conforme la perfecta voluntad de Dios, aun siendo imperfectos, ¿verdad? Siempre vamos a ser imperfectos. Yo soy imperfecto, yo soy pecador, todos somos pecadores, pero buscando agradar al Señor. El estudio de hoy que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida como discípulos y comprometernos a ser parte activa de la misión y la gran comisión. Entremos en materia y disfrutemos el tema, vamos a subirlo por favor, creciendo juntos el discipulado como proceso de transformación y servicio. Bien, vamos al punto número 1, ahí lo tienen, para llenar allí su hoja, su material. El punto número 1 nos habla de algo interesante, de algo que todo discípulo tiene que meditar en esto. El punto A es el llamado a responder a ser discípulo. Y no basta solo, a veces creemos o hemos aprendido, nos han enseñado, y me incluyo, ¿verdad? O hemos creído que alguien porque levante las manos en la iglesia ya recibió al Señor. O un compañero de trabajo porque hizo la oración de fe ya es un cristiano, ¿verdad? O en un gran evento de iglesias grandes donde todo el mundo pasa adelante a un cristianos y sacan una foto y dice, todos estos recibieron el Señor. Bueno, está bien, no vamos a entrar en ese tema. Pero es una falsa verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? No se enojen. No se enojen, escuchen. ¿Por qué? El llamado a responder a ser discípulo. Y ahora vamos a ver esto. Mateo 9:9, Jesús llama a Mateo, al personaje principal, ¿verdad? Lo llama y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Se levantó y le siguió. ¿Qué hace un discípulo? Una persona que quiere ser alumno, quiere ser un aprendiz de alguien. Necesita tener coinonía, necesita estar cerca y necesita oír al maestro, no me la saques, oír al maestro, ¿verdad? ¿Para qué? Para aprender. Eso es importante, interesante. Por eso, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y allí hay algo interesante que yo quiero compartir con ustedes, y está en Mateo 4:19, Jesús los llamó, vamos de nuevo, vengan, síganme, dice, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Atención, síganme ¿para qué? Porque les quiero enseñar. ¿Qué les quiero enseñar? Alcanzar a los perdidos. Ahí vemos que la función de un maestro, de un pastor, de un líder, es plasmar la visión del reino de Dios. Y Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice algo interesante, ¿verdad? Dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, interesante, tiene que abandonar su propia forma de pensar, tiene que abandonar su propio yo, ¿y qué cosa?
dice tomar su cruz cada día y seguirme. Esa cruz son los avatares de la vida, ¿verdad? Esa cruz es lo que acontece a nuestro alrededor. Esa cruz es quizás esa enfermedad que tenemos y que le estamos pidiendo al Señor, sáname, y no es que Dios no pueda sanarme, todo lo contrario, Dios puede y quiere sanarme. La cosa es que tengo que tomar mi cruz y confiar en el Señor y creer que en Él somos fuertes. ¿Puede sanarme? Claro. ¿Quiere sanarme? Dios quiere, pero muchas veces permite que estemos en esa situación o en esa prueba, porque de esa manera aprendemos nosotros a depender del Señor. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, a mí me encanta, es dice que aprendió a gloriarse en sus debilidades. ¡Wow! Porque lo que estaba reconociendo el apóstol Pablo es que ya no era él quien actuaba, era el Señor por medio de sus debilidades. Ya, él aprendió que no podía hacer nada si Dios no interfería y si Dios no se manifestaba. Entonces, hay gente que dice, cuando Dios me sane, yo voy a ir a la iglesia. No, es ahora cuando usted tiene que tomar su situación, tomar esa enfermedad e ir a adorar al Señor, ir a adorar al Señor. Y Dios se encargará de todas las cosas. Dios es digno de toda nuestra adoración. Y nuestra adoración no consiste en si nuestras circunstancias son grandes o pequeñas. Nosotros adoramos a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Eso hace un discípulo, y usted es un discípulo y el Señor quiere bendecirlo. Entonces, leímos recién Lucas 9:23 y hay una pregunta de aplicación. Y esta pregunta es para que nosotros miremos hacia adentro, ¿verdad? Para que nosotros podamos mirar hacia adentro, y con el Señor es mi relación. Primero es con el Señor, después es con mi iglesia, con mi pastor, con mi iglesia. Y esta pregunta es para que nosotros podamos mirar y arreglar cosas que quizás no están funcionando como un verdadero discípulo del Señor. El discípulo quiere estar, el discípulo busca estar, ¿verdad? Y la pregunta de aplicación, le voy a pedir al pastor Guillermo, si lo sube, yo no sé si él puede poner su fotito o lo que tiene para el lado izquierdo mío, ¿verdad? Dice así: ¿estoy dejándome discipular por mi pastor o líder? ¿Estoy dejándome discipular, formar? ¿O solamente voy al servicio, escucho la palabra, todo amén, ramamanta, canta gallina, la ganará Rambo, pero mi corazón está lejos? ¿A quién estoy discipulando? Vamos a subirlo, por favor. ¿A quién estoy discipulando para que siga a Cristo? ¿A quién? ¿Tengo a alguien en el trabajo que lo estoy orando al Señor? ¿Un vecino, un pariente que tengo que orar? Recordemos que nosotros, muchos de nosotros, no llegamos de la noche a la mañana a la iglesia. Somos el producto de la oración y de alguien paciente. Y algún día en el cielo nos enteraremos que alguien oró por nosotros. ¿Verdad? Entonces, estoy dejándome discipular por mi pastor, enseñar, ver las partes flacas. El que me ama me va a decir, che, no estás orando. Che, no te veo que estás teniendo tiempos con el Señor. El que me ama me va a decir no lo que quiero escuchar, sino lo que no quiero escuchar. Y esto no lo tienen ustedes, pero lo busqué en uno de los libros que estoy estudiando, y el autor se llama Giancarlo Montemayor, y dice esto en uno de sus libros: no se trata solo de programas o clases, sino de creyentes que caminan juntos. ¡Wow! Se exhortan mutuamente y se ayudan a crecer espiritualmente. La iglesia debe fomentar espacios donde estas relaciones puedan florecer. Vamos de nuevo. No se trata solo de programas o clases, no, sino de creyentes que caminan juntos
Y en el caminar juntos, es allí donde oramos los unos por los otros, nos animamos, vamos que podemos en Cristo, estás pasando esta prueba, vamos, que Dios sabe que todas las cosas cooperan para bien y ahora vos tenés que tomarlo y vivirlo y confiar y creer que el que comenzó la obra en algún momento la va a terminar. Se exhortan mutuamente y se ayudan a crecer espiritualmente, se exhortan. ¿A quién le gusta que lo exhorten? A nadie, a mí no me gusta, ¿a usted? No sé, a mí no. Pero la Biblia dice que es bueno que nos exhortemos los unos a los otros, en amor, para crecer, ¿verdad? Y Giancarlo Montemayor dice, se exhortan mutuamente y se ayudan a crecer espiritualmente. La iglesia debe fomentar espacios donde estas relaciones puedan florecer, ¿verdad? Es interesante lo que estamos viendo, es interesante lo que Dios quiere mostrarnos a través de la Biblia. Bien, vamos a ir al punto B, punto A, punto B. Estamos bien, ¿verdad? Punto B dice lo siguiente. El discipulado es un proceso continuo. ¡Wow! Esto es interesante, ¿verdad? El discipulado es un proceso continuo. Nosotros, ¿verdad? Las esposas quedan embarazadas, no lo tiene, se enteró que está embarazada y ya agarra al niño. No, hay un proceso de 9 meses. Y luego hay un proceso donde hay que cuidarlo al niño, alimentarlo, cambiarle los pañales, asistirlo completamente, pero llegará un momento donde el niño crecerá, se desarrollará y comenzará a comer solo. Y comenzará a hablar, comenzará a dar pasos, se caerá, tropiezos y luego correrá. Y cuando menos nos querramos, pasará lo que recién con Sofi ya tiene 13 años. Pero ese papá, esa mamá o ese ser querido, ese tío, esa abuela, que esa madre soltera, ese padre soltero, lo está criando con amor. Es continuo. En el reino es igual. El discipulado es un proceso continuo. Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7 dice, Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora miren que cómo tengo que andar, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¡Wow! Vamos a subirlo arriba, por donde estaba lo amarillo, y allí tenemos arriba, como estaba bien. Allí tenemos un versículo bíblico, ¿verdad? Y dice así, y yo quiero, primero, esta pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel está mi obediencia al Señor? Tu obediencia, mi obediencia. Del 1 al 10, es una pregunta retórica. No la tenés que escribir en el chat y decir yo, no, esto es tuyo y mío, personal, en tu relación obedeciendo al Señor. ¿Y cómo obedezco al Señor? A través de la palabra. ¿Cómo obedezco al Señor? A través de las personas que Dios pone por encima mío, porque un discípulo rinde cuentas. Al Señor y a sus pastores, a sus líderes. Interesante. El discipulado es un proceso continuo, ¿verdad? Allí nos quiere decir esto, el discipulado es un proceso de crecimiento constante que no termina con la conversión o el día que recibí a Cristo. No termina allí. Implica madurar y ser transformado por medio de la palabra. Escuchen bien. Implica madurar y con maduro, por medio de las escrituras, wow, lo que Dios dice, las riquezas, pero también aquí Dios me está exhortando por amor, porque me ama, me está corrigiendo. ¿Verdad? Por medio de la palabra, la meditación en las escrituras, meditar en las escrituras, la oración, el ayuno y el servicio a los demás, y por la guía de la persona, del Espíritu Santo, que nos llevará cada día a parecernos un poco más a Cristo. El proceso del discipulado debe ser acompañado, sin lugar a dudas, por la obra del Espíritu Santo. Dios no fallará jamás en terminar su obra en nosotros. No te preocupes si todavía todos tenemos un lado flaco. No te preocupes, confiamos, nos mantenemos arraigados en el Señor.
Pero nuestros métodos y filosofías de hombre solo nos harán perder tiempo y almas para Cristo, si pensamos que nosotros podemos cambiar. Entonces no podemos cambiar nosotros, pero sí Dios puede dejarnos cambiar nosotros a medida que nos acercamos a Él, a medida que nos dejamos discipular por el Señor, por su palabra. Cuando yo tengo ese tiempo de oración, tengo ese tiempo de conexión, de comunicación con Dios, y no solamente yo le hablo al Señor, sino Él me habla a mí. Pero también es maravilloso cuando pasamos esos momentos en silencio. Hay allí, ¿verdad? Algo que quisiera compartir. Bueno, creo que de una escala del 1 al 10 ya dijimos en qué nivel está mi obediencia al Señor. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Colosenses 1:28 dice, y por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Mire qué interesante. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, ¿y qué más? Y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Quién nos dio esa sabiduría? El Señor. ¿Por medio de dónde? De la palabra. Nunca vamos a salirnos de la palabra, porque la Biblia es la máxima autoridad del cristiano. Y el cristiano que come Biblia, ¿se acuerdan? Bueno, hay una caricatura que los más jóvenes no entienden, no saben esto, van a decir, ¿qué dice el pastor? Qué viejo que está, ¿verdad? Pero Popeye el marino, ¿verdad? Comía las espinacas, y cuando comía las espinacas podía combatir contra sus enemigos. Pero cuando no tenía las espinacas, la lata de espinaca, hacían con él lo que querían, lo golpeaban, lo encerraban y él no podía liberarse. Pero cuando comía las espinacas, ¡fum!, venía la fuerza. De la misma forma es cuando nosotros comemos la palabra del Señor y hablamos con nuestro Dios y le creemos al Señor conforme a lo que escrito está. Y en las buenas y en las malas serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de Él. Y la Biblia dice claramente, las Sagradas Escrituras enseñan qué cosa, que para nosotros el vivir o el morir es para Cristo y en Cristo. Vivimos para Cristo y morimos para Cristo, ¿verdad? Una pregunta allí, bueno, por lo tanto, hablemos a otros de Cristo, advertamos a todos y enseñemos todas las cosas con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. En esa relación con Dios que nos acerca es Jesucristo. Y en su gracia, en su misericordia, Él en su amor y benevolencia nos hace perfecto a la hora de orar. Allí está el Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, a la diestra y dice, Padre, recuerda que yo compré a Diego. Recuerda que yo compré a Daniel con mi sangre. Yo pagué el precio por ellos. Yo los amo. Y eso nos hace perfecto. Esa sangre preciosa, esa virtud de Cristo en la cruz, ese perdón de nuestros pecados. Él nos perdonó nuestros pecados. Quizás a veces nosotros no nos perdonamos nuestros pecados, por eso caemos en depresión, tenemos mal humor, creemos que Dios nos ha abandonado. No, Dios no te abandonó ni te abandonará, porque Él tiene un plan perfecto y naciste para este tiempo, para esta hora, y Dios te quiere usar, pero Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos, ¿verdad? Y allí hay una pequeña aplicación, una pregunta. ¿Cómo está mi relación con la palabra? La meditación en las Escrituras. Porque yo puedo leer la Biblia, pero necesito meditar en ella. Espíritu Santo, háblame conforme tu gracia. Háblame, Señor, que tienes para mí. Dime cómo hacer esto. ¿Cómo está mi relación con la palabra? La meditación en las Escrituras, en ese salmo, en el Nuevo Testamento, en ese libro de Mateo, en ese libro de Lucas, el libro de Juan, el libro de Jeremías, el libro de Proverbios. Si queremos aprender la sabiduría, ¿verdad? Tengo que hacer, no solo leerla, meditar en las Sagradas Escrituras. Mi vida de oración. ¿Cómo está mi vida de oración?
Tengo ese tiempo con el Señor y Dios sabe que llegas cansado y que no das más, pero si le comienzas a dar ese tiempo de oración, el Señor te va a renovar, te va a fortalecer y se va a hacer un hábito de vida. De vida de oración y de servicio a los demás. Recuerda que el Hijo de Dios, el Dios Santo, el Dios que con un solo chasquido podía borrarnos de la faz de la tierra, vino a servirnos. Vino a servirte y a servirme. Y Él dice que nosotros debemos hacer lo mismo que Él hizo por nosotros. Bien, allí hay no está esta frase allí, porque la busqué al final, frase de Giancarlo Montemayor, y él dice esto: el discipulado no puede existir sin una exposición fiel y constante de la palabra del Señor. Vamos de nuevo, el discipulado no puede existir. El discípulo tiene hambre, tiene sed. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿O cómo quiere que yo anuncie el Evangelio? ¿Qué hizo el Señor en esta situación? Wow. El discipulado no puede existir sin una exposición fiel y constante a la palabra del Señor. Y C, para ir terminando, C, el punto C, el pastor como modelo del discipulado. El pastor como modelo del discipulado. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 2 y 3 de la primera epístola de Pedro, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 5, versículo 2, y dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Allí él dice, esta es la tarea, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Y luego dice, háganlo con gusto. Y hay veces que hay gente que no nos va a caer bien, ¿verdad? Pero él dice, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de ¿qué? De servir al Señor. Quiere decir que cuando yo sirvo al prójimo, estoy sirviendo a Dios. Cuando yo sirvo a mi hermano, a mi hermana, yo estoy sirviendo al Señor. Qué interesante. Y dice el versículo 3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos. Otra vez, enséñenlos, disipúlenlos, háganlos aprendices, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Qué quiere decir? Es de suma importancia para la vitalidad de la iglesia recalcar que el pastor no solo enseña, sino que debe ser un modelo de vida cristiana o un discipulador, el líder. Ese líder, usted es el pastor de su casa. Usted es la ayuda idónea de su esposo en la iglesia y en el ministerio. El pastoreo implica guiar y acompañar el proceso del discipulado, siendo el pastor ejemplo de lo que enseña. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Y luego dice, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo del Señor. Y escuchen esto, escuchen esto. Y alimenten. ¿Y cómo lo alimento? Con la palabra. ¿Cómo lo alimento? Enseñándoles a hacer lo que la Biblia nos enseña. Como discípulos, porque el pastor también es un discípulo del Señor. El pastor también es miembro de la iglesia. No es que el pastor está excluido, no. El pastor es miembro de esas coyunturas del cuerpo. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Pastorear es cuidarlos. Pastorear es amarlos. Pastorear, el amor es exhortarlos con amor. ¿Qué está pasando? No te veo. ¿En qué te puedo ayudar? Y el discípulo, ser honesto y sincero. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, la iglesia del Señor, comprada con su propia sangre. La iglesia no es mía, no es tuya, no es del pastor Popotito. La iglesia es del Señor, las almas son del Señor. Él nos prestó a ministrar, pero nos va a pedir cuenta por lo que nos ha dado también. Sobre quien el Espíritu Santo
los ha designado líderes. Interesante. Dice que el Espíritu Santo puso los líderes. Y que el Espíritu Santo está allí para formar, enseñar, fortalecer. En 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Pero luego le dice también, sé un ejemplo, sé una luz, sé un faro. Tu esposa hoy no quiere saber nada, sé un faro de luz. Confía en el Señor, espera en el Señor. Tu hijo está apartado, sé un faro de luz. Porque Dios no defrauda a sus hijos. Y Dios no te va a defraudar porque Él te amó, no que te ama. Él nos amó antes de la creación. Y más, Él nos amó cuando estábamos cochinos, sucios, en pecado. Él te amó y Él me amó. Esa era nuestra condición. Él no nos amó una vez que nos limpió. No, Él nos amó. Es más, Él te fue a buscar y Él me fue a buscar a través de algo, de alguien. El Espíritu Santo, estabas debajo del shower bañándote y de pronto tocó tu corazón, pero fue Dios quien nos fue a buscar. Él merece toda gratitud y toda gloria. Nuestra vida es para Él. Y yo sé que vos sentís lo mismo porque vos amás al Señor. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza, tu santidad. Wow. Debemos vivir en santidad, debemos santificarnos. Nosotros estamos para resplandecer en las tinieblas, pero no para compartir las tinieblas. Bien, pregunta de aplicación, ¿verdad? Como pastor o líder, ¿estoy viviendo en conducta cristiana? Como ese pastor del hogar, ¿estoy viviendo en una conducta cristiana? ¿Tengo amor hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis hijos? Aún a esos parientes que hay a veces. ¿Estoy viviendo en fe, en santidad? Ahora, aquí, antes de terminar, ¿qué haré esta semana para crecer como discípulo del Señor y de su iglesia? ¿Qué puedo hacer esta semana para crecer? Para crecer tengo que poner en práctica lo que aprendo. ¿Qué dejé de hacer? Porque la tarea, pregunta de aplicación, ¿qué haré esta semana para crecer como discípulo del Señor y de su iglesia? La clase que viene, ¿en qué has crecido esta semana? Es una pregunta y quizás no sea retórica. Y alguien puede decir, yo, pastor, he crecido en la oración. Yo he crecido en aprender a esperar en el Señor. Yo he crecido en aprender a abrazar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, en decirles te amo. Viceversa. He aprendido a que tengo que orar por ese compañero de trabajo, por ese familiar que me hace la vida imposible, que tengo que esperar en Dios por ese hijo que todavía no ha llegado y está apartado. O llegó al Señor, se apartó, o todavía no le conoce. ¿Verdad? Y del último, el propósito del discipulado es ser enviados. Y en esto, ¿qué significa? Claro, no que tenemos que quedarnos estancados, tiene que haber una misión. Porque la Biblia dice claramente en Mateo 28, del 19 al 20, dice, Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos, a sus aprendices, a sus estudiantes. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Wow. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Imaginémonos la cara de los discípulos cuando dicen, vayan. ¿A dónde querés que vayamos? Vayan, tienen que ir. ¿A dónde, Señor, querés que vayan y hagan discípulos de todas las naciones? De todas. ¿Cómo lo haremos? Me imagino en ese momento. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo iniciar esto? Bueno, el Señor les estaba diciendo, ustedes formarán discípulos.
Y esos discípulos formarán otros discípulos. Y esos discípulos formarán otros discípulos. Y ocurrirá lo sobrenatural de Dios. El reino se multiplicará a través de hombres. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No porque se sentía solo, no porque estaba aburrido. Él nos creó y dice que nosotros somos la corona de su gloria. Él nos creó para su gloria y su alabanza, para que pudiéramos compartir el amor de Dios. Me encanta, me fascina esto, ¿verdad? Todo discípulo de Cristo, todo discípulo cristocéntrico tiene un propósito misionero. Los discípulos son llamados a ser enviados para la obra de la evangelización, siguiendo el mandato de Jesús a ser discípulo a todas las naciones. No hace falta que nos vayamos al Congo, porque en tu barrio, en tu escuela, en la universidad, envíame, Señor, a predicar a los ancianos, que muchos de ellos cristianos, ya nadie les predica, ya no pueden ir a la iglesia, ya no pueden manejar, ya no ven de noche. Llévame, Señor, a predicarles el evangelio, a recordarles que tú les amas. Señor, llévame con los jóvenes. Señor, llévame en mi barrio a hablar de Cristo, a mis compañeros, a mis familiares. Juan 20:21 dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Y escuchen esto, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Claro, el Señor no quiere que estemos, es más, cuando se quedaron en Jerusalén, Él dijo, oh, se quedaron en Jerusalén, ya son millones de cristianos. Sí, millones de cristianos. ¿No entendieron que les dije que vayan y prediquen? Bueno, entonces voy a enviarles la persecución. Hay una frase que aprendí, si no hacemos lo que dice Hechos 1:8, se cumple Hechos 8:1. Si no hacemos lo que nos envió el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, se cumple Hechos 8:1. Léalo. Léalo. Ahí se cumple la persecución de la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 14, versículo al 16 dice, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado, ¿verdad?, como los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Había una carga, el Señor le enviaba a Pablo. Estoy ansioso por visitarlos. Vamos arriba, Guillermo, por favor. Más arriba, estoy ansioso, ¿para qué? Para visitarlos. También a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y hay una frase de John Maxwell que dice lo siguiente. John Maxwell dice esto. Ustedes no la tienen, así que ahora pueden venir a mí si quieren. Un líder es alguien que toma a las personas donde quiere ir. Un líder es alguien que toma a las personas donde quieren ir. Un gran líder es alguien que las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero deberían estar. Vamos de nuevo. Un líder es alguien que toma a las personas donde quieren ir. Ese es un líder común y corriente. Pero un gran líder es alguien que las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero deberían estar. Él sabe que allí es donde deberían estar. Es una frase de John Maxwell. Yo quiero hacer una oración porque hay algo que olvidamos a veces y dejamos, y es esto, lo más importante, el discipulado. No solo de hacer, sino de vivir. Recordemos que el gran problema, si usted me lo permite, que existe hoy, es que hay muchos caciques y pocos indios. Mucho se habla, pero poco se practica. Y creo que Dios está levantando una generación que no solamente va a hablar, sino va a practicar.
que va a tener paciencia, que va a enseñar, que va a empoderar a través de la palabra a las personas, que va a enseñarle a meditar en las Sagradas Escrituras, enseñarles a orar, pero nos van a ver a nosotros rendidos a los pies del Señor, ¿verdad? En nuestra casa, nuestros hijos, en la iglesia, cuando llegamos, ir al altar, ponernos de rodillas, rendirnos, Señor, aquí estoy, soy tuyo. A veces perdemos mucho tiempo, me ha pasado a lo largo del ministerio, de querer cambiar a personas que nunca van a cambiar, porque no están en la iglesia, porque realmente quieren. No están en la iglesia porque realmente quieren que el Espíritu Santo obre en ellos, sino porque asimismo ellos quieren dirigir al Espíritu Santo y muchas veces aún al pastor de la iglesia. Y no sirve para nada. Entonces, perder el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Rendirnos nosotros. Y yo quiero hacer una oración breve, ¿verdad? Con ustedes. ¿Terminé? Sí, Guillermo, ¿no? ¿O me queda un punto? No, pastor, sí los terminó todos. Terminé todo, ¿verdad? Quisiera Ajá. hacer una oración. Y esta oración es para que, Señor, reconozco que quizás no estoy siendo ese discípulo que tú quieres. ¿Qué hago? Bueno, empecemos como los frijoles, ¿verdad? Los mexicanos los ponen en remojo y no te agarran gases. Vamos a poner en remojo, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Él te va a hablar, él me va a hablar, porque Él nos ama. Y Él nos dejó su palabra. Es la máxima autoridad para todo cristiano, la Biblia. Entonces, Señor, queremos volver a ti. Queremos no solamente ir a aprender, y que esto no sea nada más para aprender, sino sea para compartir el Evangelio de Jesús. Yo quiero orar y si se animan, cierren sus ojos si quiere hacerlo y repita conmigo si cree que necesitamos aprender como Él quiere enseñarnos a través de las Sagradas Escrituras para bendecir a otros, para bendecir nuestra casa, nuestro hogar. Nadie nace sabiendo, todos aprendemos. Y esta oración dice así. Y si quiere decirlo en voz baja usted allí, Dios mío. Dígalo de nuevo, Dios mío. Te doy gracias por llamarme por medio de tu Hijo Jesucristo a seguirte y a ser tu discípulo. No encuentro palabras para agradecerte lo que tú has hecho por mí, a pesar de no merecerlo, sino que tu gracia sobreabundó en amor hacia mí. Dígale de nuevo, Dios mío, en Cristo quiero pedirte que me ayudes a vivir primero para ti y luego a practicar diariamente un discipulado de manera plena, no solo como una enseñanza, sino como un estilo de vida que refleje siempre tu amor y tu verdad. En esta oportunidad quiero pedirte que me des la sabiduría para tratar de ser ejemplo de Cristo en mi hogar, en la escuela y con mis amigos, en la iglesia y en todo el mundo. Hoy entiendo un poco más, hoy entiendo un poco más sobre tu iglesia y deseo pedirte que socorro, que me ayudes y que socorras y ayudes a los pastores, que socorras y ayudes a los pastores y líderes de tu iglesia a guiar con humildad, dedicación, servicio, como verdaderos modelos bíblicos de tu amor, tu verdad, e imitando tu servicio a los demás. Entiendo que como iglesia o comunidad de creyentes podemos crecer juntos
en tu gracia y ser instrumentos de tu paz y transformación para alcanzar a nuevas personas, disipularlas y enviarlas hacia el propósito de la expansión de tu reino. En el nombre, sobre todo nombre, de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, esta oración vamos a ver que trabaja nuestros corazones y vamos a notar que Dios, usted la hizo de corazón y el Señor va a orar y el Señor se va a glorificar. Es un tiempo muy especial de no solo enseñar, sino de practicar. No solo de enseñar, sino de practicar. Jesús nos enseñó practicándolo. Él oró, se retiró a orar, estaba en la sinagoga, ni bien llegaba a un lugar, lo primero que hacía era visitaba la sinagoga. Era importante para Jesús ser parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de la iglesia. Nos estaba enseñando modelos a perdonar. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aún delante de las injusticias no se defendió. Vemos un Pablo que hace lo mismo. Vemos un Pedro que hace lo mismo. Tú tienes mucho para dar. No te quedes ni te rodees con cosas o gente que no vale la pena. No prestes tus oídos. No te conviertas en un bote de basura, porque eres un vaso de honra y de gloria para Dios. Deja que el Señor cumpla en ti sus promesas. Aférrate, quiere aprender, pregunta y crece. Y Dios va a hacer todo lo demás. Amén. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y creo que el Señor va a hacer grandes, grandes cosas. No se olviden de ayúdennos a compartir el video cuando lo subamos, a compartirlo y recuerden que estamos subiéndolos ahora a Darío Bíblico y allí ustedes se pueden conectar y compartir con los que quieran el video. Amén.